Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com. Los incendios no son patrimonio exclusivo de los tiempos modernos. Vienen sucediendo desde hace muchos millones de años, mucho antes de que existiera el ser humano o cualquiera de sus antecesores directos. Cuando se produce un fuego, los restos dejan su firma entre los estratos y existe todo un campo de la paleontología que se dedica a identificarlos y a estudiar en qué medida participaron en el proceso evolutivo de las criaturas. Aquellos incendios antiguos se conocen como paleofuegos, y en el texto que complementa la historia que Ulises les va a contar y que añadimos en nuestra página web cienciaes.com, les invitamos a leer la historia de los incendios forestales más famosos de la antigüedad, aquellos que siguieron al impacto de Chicxulub y que posiblemente contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios. El ser humano debe al fuego su desarrollo y probablemente su supervivencia. Por esa razón, su origen tiene un protagonismo muy especial en la mitología, y como a Ulises le encanta la mitología griega, no va a perder ocasión de contarnos, a su manera, la leyenda de Prometeo. Prometeo era un dios, hijo de dioses. Y como personaje perteneciente a tan alto rango, tenía acceso a uno de los secretos mejor guardados del Olimpo, el fuego. Pero Prometeo, además de dios, era un sentimental. La humanidad que los dioses habían creado le causaba una honda preocupación. Eran hombres y mujeres toscos, infelices, que siempre estaban luchando contra el frío y no disponían de herramientas con las que cultivar los campos o defenderse de las alimañas. Comprendió Prometeo que esa humanidad no progresaría nunca sin el fuego. Y un día, compadecido, decidió ayudar a los pobres mortales. Sin pedir permiso al dios más poderoso, a Zeus, encendió una antorcha y bajó a la tierra. Una vez allí, no se limitó a entregar el fuego a los hombres, sino que, además, les enseñó a encenderlo. No, así no. Mira, tienes que coger estas dos piedras y hacerlas chocar bajo la hierba seca. ¿Ves? De esa manera salta la chispa y enciende. ¿Has entendido? Que no, ya te he dicho que la chispa debe dar en la hierba seca. Ay, ¿quién me habrá mandado a mí meterme en esta historia? Será bruto. Con no pocas dificultades, los hombres aprendieron a hacer fuego y Prometeo volvió al Olimpo satisfecho de su obra. Pero al llegar, Zeus, irritado sobremanera y echando chispas, ordenó apresar al desgraciado, no por haber entregado el fuego a los humanos, sino por haberlo hecho sin solicitarle los oportunos permisos. Como castigo, lo mandó atar con fuertes cadenas a una roca del Cáucaso y decretó que un águila le fuera comiendo las entrañas sin que éstas terminasen nunca, ni el ave se saciara jamás. Por supuesto que esta no es la única historia del origen del fuego.
hubo muchas más. Son leyendas destinadas a ensalzar el protagonismo del hombre, erigiéndolo en criatura preferida de los dioses. La realidad es que los primeros contactos de nuestros antepasados con el fuego debieron ser mucho más dramáticos. Probablemente el pánico de los homínidos ante un incendio no fue diferente al del resto de los animales con los que compartía la selva. Y casi seguro que los primeros filetes a la brasa que tomó el hombre procedían de los restos quemados de algún animal atrapado en uno de esos desastres naturales. Pero incendios han existido desde el principio de los tiempos. Mucho antes de que el hombre apareciera, el fuego ha sido una de las principales fuentes de destrucción y regeneración en nuestro planeta. Ha sido y es la herramienta de los dioses. Los incendios forestales más antiguos, denominados paleofuegos, sucedieron hace más de 375 millones de años. En aquellos tiempos, los primeros bosques se extendían por la tierra y proporcionaban gran cantidad de combustible presto a arder. Desde entonces, el fuego ha sido un compañero inseparable de la evolución biológica de nuestro planeta. Sus huellas han quedado dispersas en forma de carbón en los sedimentos. Son residuos muy ricos en carbono que se forman cuando la atmósfera es demasiado pobre en oxígeno como para producir una combustión completa. Los restos se conservan muy bien porque los tejidos carbonizados son más resistentes a los ataques de los microbios. Además de la madera, entre los restos calcinados se conservan semillas, esporas y flores. En un depósito de carbón de Suecia se han encontrado flores de más de 100 millones de años de antigüedad, con sus pétalos y sus sépalos perfectamente conservados. Solo han disminuido en tamaño. Bajo la acción del calor, las plantas se encogen. Todos esos residuos aportan una información fundamental para conocer el pasado de la Tierra y para comprender los mecanismos de los incendios forestales modernos. Identificar si un resto de carbón fósil procede de un incendio o de un proceso normal de fosilización no es una tarea simple. Una posibilidad es recurrir al microscopio electrónico para observar el efecto del fuego en las membranas de las células que componen la madera. Con el calor, las paredes de dos células contiguas se funden en una sola, cosa que no ocurre si el carbón se ha formado al depositarse la materia orgánica sin ser quemada previamente. Otra clave es la aparición de ciertas sustancias fibrosas llamadas fusitas. Y otro procedimiento consiste en hacer incidir luz sobre una muestra pulimentada y untada de aceite. Si la pieza ha estado sometida a temperaturas cercanas a los 600 grados centígrados, reflejará más luz y revelará su tórrido pasado. Por último, están las huellas indirectas de fuegos antiguos. En el curso de un incendio, se lanzan a la atmósfera grandes cantidades de partículas sólidas de tamaños que van desde pequeñas motas de hollín hasta fragmentos de 1 metro. El poder de arrastre es increíble en algunos casos. En Australia, por ejemplo, durante un incendio que aconteció en 1961, se encontró un trozo de corteza de eucalipto de 1 metro de largo a 30 kilómetros del frente del incendio. Gracias a esos datos, hoy sabemos que la tasa de incendios en la antigüedad fue notable. Hasta el 20% de las plantas fósiles proceden de episodios de ese tipo. Para que se declare un incendio, ya sea antiguo o actual, hacen falta 3 elementos fundamentales: combustible, oxígeno y una chispa que lo encienda. Es lo que se llama el triángulo de fuego. Hubo un tiempo en el que se pensaba que el combustible contenía una sustancia llamada flogisto que era liberada al arder. La teoría tenía su lógica. Si la llama sale de la madera, es porque el fuego está en la madera con anterioridad.
Pero había experimentos que la teoría no podía explicar. En el siglo XVIII, un alemán llamado Otto von Guernicke extrajo el aire de un recipiente que contenía una vela ardiendo y la vela se apagó. No tenía lógica que el flojisto dejara de fluir, así que hubo que buscar otra explicación. Más bien parecía que había algo en el aire que jugaba un papel esencial en la combustión. Ese algo resultó ser el oxígeno, y gracias a hombres como Priestley, y sobre todo gracias al francés Lavoisier, se pudo alcanzar una explicación correcta del fenómeno de la combustión. La llama que arde no es más que la energía liberada cuando el combustible y el oxígeno se combinan entre sí para formar otros compuestos químicos. Lo demás son pamplinas, Prometeo. En la atmósfera actual hay un 21% de oxígeno, y esa cantidad es suficiente como para que el fuego arda como lo hace. Si la composición fuera otra, el comportamiento sería muy distinto. En unos experimentos realizados en 1978 por el británico Watson, se pudo comprobar que cuando el porcentaje de oxígeno en el aire baja del 13%, el fuego se apaga. Pero si sube por encima del 35%, la combustión es brutalmente rápida. En el primer caso, un cigarrillo se apaga por falta de oxígeno. En el segundo, se consume de forma casi instantánea. Hubo tiempos en la historia de la Tierra en los que no se podía fumar por falta de oxígeno. Hace 2.700 millones de años apareció la clorofila y, por lo tanto, la fotosíntesis, un proceso mediante el que las algas y las plantas liberaron poco a poco el oxígeno que respiramos. Hace 400 millones de años, la concentración alcanzó el 35%, y desde entonces ha sufrido continuas fluctuaciones. El tercer factor necesario para que se desencadene un fuego es la chispa que lo inicia. La causa natural más frecuente y probablemente más antigua es el arma preferida de Zeus: el rayo. Su potencia es tal que puede llegar a fundir localmente ciertas rocas, dando lugar a figuras muy características llamadas fulguritas. Esas formaciones, junto a las huellas dejadas en troncos fósiles de decenas de millones de años de antigüedad, hablan del tiempo que los dioses llevan jugando con estos fenómenos atmosféricos. Solo en el parque americano de Yellowstone, en los Estados Unidos de América, entre 1972 y 1987, es decir, en 15 años, se contabilizaron 369 incendios producidos por el rayo. A este elemento hay que añadir las condiciones meteorológicas adversas como las sequías y el viento como factor desecante y como propagador de los incendios una vez iniciados. Al rayo, el vulcanismo y otros fenómenos naturales hay que añadir la mano del hombre. El hombre, recién llegado, ha aprendido a manejar el regalo de Prometeo con maestría. Pero a veces, con su imprudencia, provoca catástrofes tan grandes que ni siquiera los dioses se hubieran podido imaginar. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, 6 patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.